Evangelio de hoy. Martes, 24 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66 y el 80. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle Zacarías, como su padre. Pero su madre intervino y dijo, no. Se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y cuantos la oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía, y su carácter se fortalecía. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. El nacimiento del precursor, una historia tejida por la fidelidad de Dios. Cuando llegó el tiempo de que Isabel diera a luz, se cumplió aquello que había sido anunciado desde el silencio y el asombro. Dios no había olvidado su promesa. Y en el seno de una mujer anciana y estéril, Él sembró la esperanza del inicio de la salvación. Lo imposible a los ojos humanos fue la oportunidad perfecta para manifestar la fidelidad de Dios. A través de un nacimiento humilde, discreto, oculto a los grandes escenarios del poder, Dios inició el cumplimiento visible de su obra eterna. El gozo que se expande más allá del hogar. Los vecinos y parientes de Isabel se llenaron de alegría, porque reconocieron que el Señor había sido grande con ella. La alegría que brota de una obra de Dios no se encierra en el corazón individual, sino que se expande, contagia, se comparte. Así es el gozo auténtico, nace de lo íntimo, pero alcanza a toda la comunidad. El nacimiento de Juan Bautista no solo restauró la dignidad de Isabel y Zacarías, sino que despertó la esperanza de todo un pueblo dormido en la rutina y en el silencio profético. La sorpresa de Dios siempre rompe esquemas. Cuando el niño fue presentado para ser circuncidado, los presentes querían llamarlo con el nombre de su padre, Zacarías. Era lo esperado, lo natural, lo que la tradición indicaba. Pero Dios estaba inaugurando algo nuevo. Isabel rompe el molde y dice con firmeza, se llamará Juan. Este nombre no es fruto del capricho, sino de la obediencia. Porque Dios mismo lo había revelado. Así, una madre anciana, guiada por el Espíritu, se convierte en profeta de la voluntad divina. La voz recuperada por la obediencia. Zacarías, aún mudo por su incredulidad pasada, es invitado a confirmar esta nueva voluntad. Y lo hace escribiendo en una tablilla, Juan es su nombre. Con este acto de obediencia silenciosa, se abre la puerta de su voz. Su lengua se suelta, y lo primero que brota de ella es una alabanza. La fe restituye lo que el miedo había apagado. El silencio de Zacarías no fue solo castigo, sino camino de purificación. Ahora, su voz no es de duda, sino de bendición. El temor sagrado que despierta el misterio. Todos los que presenciaban estos hechos quedaron sobrecogidos. Un temor reverente se apoderó de ellos. No era miedo paralizante, sino el estremecimiento ante lo sagrado. En medio de la cotidianidad, Dios había irrumpido.
Y cuando el misterio se hace visible, el corazón se abre, el alma se arrodilla. Aquel niño era diferente. Algo más grande que él mismo estaba en juego. El espíritu ya lo rodeaba. Y todos empezaron a preguntarse, ¿qué será de este niño? La mano de Dios, invisible pero activa. El texto añade una afirmación que ilumina todo el relato, la mano del Señor estaba con él. No hay prodigio más grande que este. No hace falta más ruido, ni más pruebas, cuando la mano de Dios está sobre alguien. Su vida se transforma en instrumento de luz. La protección, la inspiración, la guía, la fuerza, la paz. Todo viene de esa mano providente. Es una presencia silenciosa pero eficaz. Juan no era un niño común. Era ya, desde el seno materno, profeta, consagrado, enviado. La educación en el desierto. Y el niño crecía. Pero no en medio del bullicio ni del reconocimiento, sino en el desierto. La escuela del silencio fue su cuna espiritual. Allí, apartado del mundo, de las voces humanas, de la superficialidad, fue siendo formado por el Espíritu Santo. Crecía en el cuerpo, pero también en sabiduría, en discernimiento, en obediencia. El desierto no es castigo, sino santuario. Para quienes están llamados a una misión mayor. El valor del anonimato. Juan pasó años sin ser visto ni oído. En el mundo actual, donde todo quiere ser inmediato, visible y reconocido. Esta enseñanza es profundamente contracultural. Juan no buscó brillar. Dejó que Dios lo preparara en lo oculto. Su autoridad no vino de títulos ni fama, sino de una vida escondida en el silencio del Altísimo. Dios forma a sus grandes profetas lejos de los escenarios, en la soledad fecunda del Espíritu. El silencio como escuela de misión. Muchos quieren hablar en nombre de Dios, sin haber escuchado su voz en el silencio. Juan nos enseña que el silencio no es pérdida de tiempo, sino tierra fértil donde germina la misión auténtica. Solo quien ha estado en el desierto puede hablar con fuerza que traspasa corazones. La palabra de Juan estremecerá a Israel, porque fue gestada en la profundidad del silencio obediente, preparado para no ser el centro. Desde su concepción, Juan fue educado para no ser el centro. No nació para buscar seguidores, sino para señalar al Mesías. Él debe crecer y yo disminuir, dirá más adelante. Esa es la clave de su grandeza. Saberse servidor, nunca dueño del mensaje. Su vida entera fue una flecha que apunta a Cristo. Y ese es también nuestro llamado como discípulos. No atraer miradas hacia nosotros, sino llevarlas al rostro del Cordero de Dios. La alegría que viene del Espíritu. La alegría que rodea el nacimiento de Juan. No es simplemente la felicidad de un acontecimiento familiar, sino una alegría espiritual, inspirada por el Espíritu Santo. Es el gozo de ver a Dios actuando, de constatar que lo que parecía perdido está siendo restaurado. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios cumple su palabra. Es una alegría que da profundidad al alma, que reconfigura las expectativas humanas y abre el corazón a lo imprevisible de Dios. Una madre que escucha la voluntad divina. Isabel, al dar el nombre a su hijo, no actúa por tradición ni por presión social, sino por obediencia al mensaje de Dios. Ella representa a todas las personas que, aun en medio de los condicionamientos culturales, tienen la valentía de obedecer a la voz del Espíritu.
Su firmeza silenciosa revela una fe robusta, que ha crecido junto con el niño en su vientre. Isabel no se deja intimidar por él, siempre se ha hecho así, sino que se pone del lado de lo que Dios está haciendo nuevo. El valor de un nombre nuevo. El nombre en la Biblia no es solo una designación exterior, sino una misión, una identidad dada por Dios. Juan significa Dios es misericordia. Ese será el núcleo de su mensaje y de su existencia. Preparar al pueblo para recibir la misericordia encarnada en Jesús. En este nombre nuevo, Dios está sellando un nuevo tiempo. Una nueva etapa de la historia de la salvación. Es el fin del silencio profético y el comienzo de la voz que clama en el desierto. El signo que desbloquea la palabra. Zacarías, al escribir el nombre de su hijo, acepta finalmente la voluntad divina sin cuestionarla. Y en ese momento, recupera el don de la palabra. El gesto de escribir, acto humilde y silencioso, se convierte en llave que abre su boca. Su mutismo anterior simbolizaba el estancamiento de Israel, que no oía ni hablaba con Dios. Su nueva voz, que estalla en alabanza, señala el inicio de un tiempo nuevo de comunicación viva con el Altísimo. El poder transformador de la alabanza. La primera palabra que brota de Zacarías es bendición. No es queja, ni duda, ni temor, es alabanza pura. Cuando se ha pasado por el silencio de la incredulidad, y se ha sido tocado por la misericordia de Dios, la única respuesta auténtica es bendecir. La alabanza no es un gesto automático, sino la expresión de un corazón transformado. Es el reconocimiento de que todo viene de Dios. Y todo debe volver a Él como acción de gracias. El niño que desata preguntas sagradas. ¿Qué será de este niño? Esa pregunta, que resuena entre los vecinos, no es fruto de la curiosidad superficial, sino de la percepción de un misterio que lo sobrepasa. Es una pregunta que abre a la esperanza, que dispone al alma para recibir algo nuevo. Cuando Dios interviene, suscita interrogantes que invitan a caminar con fe. La pregunta sobre Juan es, en el fondo, una pregunta sobre la fidelidad de Dios y su plan salvador. La vida en el desierto, imagen de purificación. El desierto, donde Juan va creciendo, no es solo un lugar geográfico, sino una imagen espiritual de purificación, desapego y apertura radical a Dios. En el desierto se aprende a vivir con lo esencial. Se deja atrás lo accesorio, y se escucha con más nitidez la voz del Espíritu. El desierto prepara a Juan para que sea todo oído, a la voluntad del Padre, y toda voz cuando llegue su hora de hablar. El crecimiento oculto como signo de autenticidad. Lucas no nos da muchos detalles de la infancia de Juan. Lo esencial es que el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Esa fortaleza no viene del ruido ni del reconocimiento externo, sino de una vida profundamente enraizada en Dios. Hoy más que nunca, necesitamos aprender a crecer en lo oculto, sin necesidad de mostrar resultados inmediatos, sabiendo que Dios ve y actúa en lo secreto. Preparar el camino desde dentro. Juan será el precursor, el que prepara el camino del Señor. Pero ese camino no empieza afuera, sino dentro de sí mismo. Solo quien ha sido trabajado por la gracia en su interior puede ayudar a otros a abrirse a Dios. Su austeridad, su estilo de vida, su palabra encendida, nacen de una comunión profunda con el Dios que lo ha llamado desde el vientre materno. Una existencia que señala al otro. La misión de Juan no es hablar de sí mismo, sino de aquel que viene después de él.
En un mundo centrado en el yo, su testimonio es una lección de humildad radical. Él es la voz, pero no es la palabra. Él es la antorcha, pero no la luz. Su vida nos enseña que solo encontraremos nuestra identidad verdadera cuando dejamos de buscar protagonismo y empezamos a señalar al Cordero de Dios. Dios actúa en los márgenes. El Señor no eligió los palacios ni los centros religiosos para comenzar la historia de la salvación visible. Eligió a una pareja anciana, escondida, de una aldea sin importancia. La acción de Dios no se acomoda a las expectativas humanas. Y con frecuencia se manifiesta en los márgenes. En los lugares olvidados. En los corazones despreciados por el mundo. Así lo hace porque en esos lugares su gloria brilla sin estorbos. Sin vanidad, sin competencia. La fecundidad del espíritu no depende de la edad. Isabel y Zacarías eran ancianos. Y humanamente estériles. Pero la fecundidad que viene de Dios no depende de la biología. Depende de la apertura del corazón. De la docilidad a la palabra. De la fidelidad paciente a las promesas de Dios. No hay edad para que el Espíritu Santo obre maravillas. No hay situación tan limitada que no pueda ser transformada en bendición cuando Dios está presente. Una familia que se convierte en signo. La familia de Zacarías e Isabel se convierte en un signo profético para todo el pueblo. No solo por el milagro de la concepción tardía, sino porque han puesto su vida entera al servicio del plan de Dios. Hoy, muchas familias están llamadas también a ser signos del reino. No por perfección, sino por disponibilidad. Una familia que reza, que espera, que escucha a Dios, puede convertirse en un faro para muchos otros hogares. El silencio de Dios no es ausencia. El largo tiempo de espera que vivieron Isabel y Zacarías no fue un tiempo vacío. Aunque no veían respuestas, Dios estaba obrando. El silencio de Dios no es ausencia. Es un lenguaje distinto, que nos purifica, que nos ensancha por dentro, que nos prepara para recibir con más profundidad lo que Él quiere darnos. En ese silencio, Dios modela el alma, como el alfarero modela la arcilla. El Evangelio de la obediencia. Toda esta escena está marcada por la obediencia. Isabel que obedece al mensaje del ángel. Zacarías que acepta sin hablar, y luego confirma el nombre revelado. La obediencia no es servilismo, sino confianza en que Dios sabe lo que hace. Es decirle sí incluso cuando no entendemos todo. Incluso cuando el camino parece oscuro. Solo los obedientes conocen la libertad del Espíritu. Preparado para ser voz en el desierto. Juan no fue enviado al templo ni a las plazas desde niño. Fue al desierto. Porque antes de hablar al pueblo, debía escuchar a Dios. El desierto lo preparó para ser voz. Hoy, más que nunca, necesitamos profetas. Que no hablen desde sus opiniones, sino desde una experiencia profunda de Dios. Profetas que hayan caminado en el silencio antes de pronunciar una sola palabra. La humildad que da paso a lo nuevo. Zacarías recupera la palabra solo cuando deja de resistirse a la voluntad de Dios. Cuando acepta lo que no entiende del todo. Cuando reconoce que su paternidad no consiste en imponer, sino en acoger lo que Dios está haciendo. Esta es la humildad que da paso a lo nuevo. Solo quien se vacía de sus planes puede recibir la novedad del Espíritu. Los planes de Dios desbordan nuestras estructuras. La gente esperaba que el niño se llamara Zacarías.
Pero Dios rompe ese molde. Porque lo que viene de Él no cabe en nuestras costumbres, ni en nuestros esquemas, ni en lo que siempre se ha hecho así. Juan es un nombre nuevo para un tiempo nuevo. Cuando dejamos que Dios actúe, muchas veces nos saca de la comodidad de lo conocido, para llevarnos al gozo de lo imprevisible. La alabanza como respuesta madura. Zacarías, una vez curado, no se justifica, ni reclama, ni se queja. Alaba. La alabanza es señal de madurez espiritual. Es la actitud de quien ha aprendido que todo lo que viene de Dios, incluso lo que cuesta, es para bien. Quien alaba después de haber pasado por la oscuridad demuestra que su fe ha sido purificada. Juan, un niño que nace para señalar. El Evangelio dice que la mano del Señor estaba con él. No nos dice que era hermoso, ni fuerte, ni especial a los ojos humanos. Lo único que importa es que Dios estaba con él. Esta es también nuestra vocación más alta, vivir de tal manera que se note que Dios está con nosotros. Que nuestras acciones, palabras y silencios sean señales que conduzcan a Cristo, como lo hizo Juan. Un nacimiento que desata la esperanza del pueblo. La reacción del pueblo ante el nacimiento de Juan no es indiferente. Hay asombro, hay interrogantes, hay movimiento espiritual. Porque cuando Dios irrumpe en la historia, incluso discretamente, su presencia despierta las fibras más hondas del alma humana. El pueblo percibe que algo está cambiando. Que este niño es distinto, que el cielo está tocando la tierra. Así también nuestras vidas, si están habitadas por Dios, pueden despertar esperanza en los demás. La historia de la salvación se entreteje en lo cotidiano. El Evangelio no presenta un relato mítico ni irreal, sino profundamente humano. Un matrimonio, una anciana embarazada. Unos vecinos que comentan, un padre que escribe en una tablilla. Todo ocurre en lo cotidiano. Pero precisamente ahí se entreteje la historia de la salvación. Dios no necesita lo espectacular para obrar maravillas. Lo que necesita son corazones disponibles. Espacios humildes, momentos abiertos a su presencia silenciosa. La mirada de Dios transforma nuestra esterilidad. Isabel representa a todos aquellos que han cargado con la vergüenza de la esterilidad, ya sea física, emocional o espiritual. Pero su historia nos recuerda que la mirada de Dios transforma toda aridez. Donde el mundo ve imposibilidad, Dios ve terreno fértil. La fecundidad no viene de la capacidad humana, sino de la gratuidad divina. Isabel, que era considerada una mujer acabada, es elegida para dar vida al mayor de los profetas. Preparar el corazón como desierto. La imagen de Juan en el desierto también nos interpela a nosotros. ¿Cómo preparar nuestro corazón para acoger al Señor? Haciendo de nuestro interior un desierto espiritual. Dejando de lado los ruidos, las distracciones, los reclamos del ego. En ese espacio de soledad fecunda, la palabra puede resonar con fuerza. Y la voz del Espíritu puede modelarnos como profetas de este tiempo. El poder del silencio obediente. Durante su mudez, Zacarías no se convirtió en un hombre frustrado. Su silencio fue una escuela espiritual. Aprendió a escuchar más profundamente, a discernir con más claridad, a confiar más en Dios que en sus propias palabras. Este silencio obediente lo preparó para que, al recuperar la voz, no hablara desde su lógica, sino desde la sabiduría de Dios. También nosotros necesitamos aprender a callar.
para que Dios nos enseñe a hablar. El cumplimiento como signo de fidelidad. Cada detalle de este relato remite al cumplimiento de una promesa divina. Dios no olvida lo que ha dicho. Su fidelidad trasciende el tiempo humano. Lo que parecía imposible, una anciana dando a luz. Un sacerdote mudo recuperando la voz, se convierte en signo de que Dios no abandona su plan. Cada vez que leemos estos pasajes, se renueva en nosotros la certeza de que su palabra es viva y eficaz. La ternura de un Dios que visita a su pueblo. Todo el Evangelio de la infancia, incluyendo este pasaje, está marcado por una gran ternura divina. No es un Dios lejano quien actúa, sino un Dios cercano que visita a su pueblo, que consuela a los que lloran, que escucha a los que esperan. En cada nacimiento que parece imposible, en cada historia redimida, se revela el corazón de un padre que no se cansa de amar. Juan como símbolo de preparación y apertura. La figura de Juan el Bautista es esencial en la pedagogía de Dios. Él no es el Mesías, pero sin él, el pueblo no estaría listo para recibirlo. Esto nos habla de la importancia de la preparación espiritual. Del rol de aquellos que allanan caminos, que interceden, que siembran antes que otros cosechen. Juan nos enseña que no se trata de protagonismo, sino de fidelidad a la misión recibida. Un corazón disponible para la sorpresa divina. Todo este pasaje nos invita a estar atentos a las sorpresas de Dios. Él no actúa siempre como esperamos, ni cuando queremos. Pero su obrar, aunque desconcertante, siempre es bueno. Tener un corazón disponible significa vivir en vigilancia amorosa, abiertos a que lo imposible se vuelva posible, a que lo estéril florezca, a que lo mudo cante. Dios escribe historias nuevas con personas frágiles. Ni Zacarías, ni Isabel, ni siquiera Juan eran perfectos a los ojos del mundo. Pero Dios los eligió. Los llamó, los llenó de espíritu. Esto nos muestra que no se necesitan méritos humanos para formar parte del plan divino. Basta la disponibilidad, la fe, el deseo sincero de que Dios haga su voluntad en nosotros. Él sigue escribiendo historias nuevas con nuestras fragilidades, si las ponemos en sus manos. La fidelidad silenciosa que transforma generaciones. La vida de Zacarías e Isabel estuvo marcada por una fidelidad que no hizo ruido. No protagonizaron grandes escenas públicas ni buscaron reconocimiento alguno. Simplemente vivieron su fe en silencio, en la oración, en la espera. Pero esa fidelidad invisible fue el terreno donde Dios sembró a uno de los profetas más grandes. Muchas veces no vemos los frutos inmediatos de nuestra entrega, pero el Señor la hace fecunda en generaciones futuras. El asombro del pueblo es también una invitación a la conversión. Cuando el pueblo se sorprende por todo lo que rodea el nacimiento de Juan, no solo se trata de una reacción emocional. Es un movimiento espiritual. El asombro verdadero abre la puerta al misterio de Dios. Quien se deja sorprender, se abre también a la posibilidad de cambiar de vida. En este sentido, el nacimiento de Juan no solo anuncia una buena noticia, sino que sacude conciencias y llama a una transformación profunda. El nombre como revelación de identidad. En la Biblia, el nombre no es un simple rótulo, sino una expresión del ser y de la misión. Al decir Juan, se está proclamando un sentido profundo. Dios ha hecho gracia. Así, cada vez que se pronuncie ese nombre, se recordará que su existencia es fruto de la misericordia divina.
También nuestras vidas tienen un nombre profundo, que solo Dios conoce del todo. Y vivir en verdad es descubrir ese nombre, y dejar que dé forma a nuestra existencia. La restauración de la voz como símbolo de fe renovada. El momento en que Zacarías vuelve a hablar representa algo mucho más que la recuperación de una capacidad física. Es símbolo de que su fe ha sido restaurada, purificada, madurada. Su primer gesto al recuperar la voz no es hablar de sí mismo, sino alabar a Dios. Este detalle es clave, cuando hemos pasado por un proceso de prueba interior. Y salimos de él transformados, lo primero que brota del corazón es gratitud profunda. La alabanza como forma de misión. Zacarías no solo recupera la voz, sino que su canto se convierte en una profecía, el Benedictus. No canta por cantar, sino que su alabanza se transforma en mensaje para el pueblo. Esto nos enseña que la alabanza no es evasión, ni simple emoción, sino una forma de misión. Quien ha experimentado la salvación de Dios está llamado a proclamarla con gozo. Como hizo Zacarías, como hará luego María con su Magnífica. El dedo de Dios en la historia. Cuando los vecinos se preguntan, ¿qué llegará a ser este niño? Están reconociendo que hay una presencia divina actuando. Aunque no la comprendan del todo, perciben que en esa vida hay un designio especial. También nosotros, si estamos atentos, podremos ver el dedo de Dios obrando en las pequeñas cosas. No hay que esperar grandes milagros para reconocer la acción divina. Ella se manifiesta en lo simple, en lo inesperado, en lo cotidiano redimido. La infancia como terreno de Dios. El Evangelio nos dice que Juan crecía y se fortalecía en el Espíritu. El crecimiento espiritual no espera a la adultez. Desde la infancia se puede cultivar una relación profunda con Dios. Esta frase es una llamada también a las familias y comunidades cristianas. El Espíritu Santo puede habitar desde los primeros años. Y el alma del niño es un terreno fértil para la gracia. No subestimemos lo que Dios puede hacer en los más pequeños. El desierto como lugar de identidad. Juan fue llevado al desierto, y allí encontró su identidad y su voz. No fue formado en ambientes ruidosos, sino en el silencio, en la soledad, en la escucha. En nuestra época, tan cargada de estímulos, el desierto interior es más necesario que nunca. Solo ahí descubrimos quiénes somos realmente. ¿Y cuál es el mensaje que estamos llamados a proclamar con nuestra vida? Un niño cuya vida apunta hacia otro. Toda la existencia de Juan estará marcada por un solo propósito: preparar el camino al Señor. Desde su nacimiento, su vida es referencial, no centrada en sí mismo. Esto es profundamente evangélico. El verdadero discípulo no se busca a sí mismo, sino que vive para señalar a Cristo. Juan es feliz cuando el otro crece, cuando él decrece. Su alegría está en haber cumplido la misión de ser puente entre la espera y el cumplimiento. El misterio de la vocación se gesta en el silencio. Aunque sabemos poco de la infancia y juventud de Juan, el Evangelio deja claro que su vocación se fue gestando en el silencio. En el desierto, en la intimidad con Dios. Hoy se nos recuerda que las grandes misiones no nacen de estrategias humanas, sino de la escucha profunda y fiel del Espíritu. Toda vocación, cuando es verdadera, nace del misterio de la oración y madura en la escuela del tiempo y la perseverancia. La alegría que nace del cumplimiento de una promesa
La alegría que rodea el nacimiento de Juan no es simplemente una emoción pasajera, sino una alegría que brota del cumplimiento de la promesa divina. Es la alegría que nace cuando Dios actúa a su tiempo, y no al nuestro. Es la dicha que experimenta el alma cuando se rinde ante la voluntad de Dios, aunque ésta haya parecido imposible o retrasada. Esta alegría no es superficial, es una alegría que nace en lo profundo del alma creyente. Una fe que madura en el silencio y la espera. Zacarías representa a quienes necesitan tiempo y silencio para madurar su fe. Su incredulidad inicial no fue un rechazo definitivo, sino un punto de partida para un camino de conversión. Dios, en su pedagogía, no lo rechazó, sino que lo condujo con misericordia. En su silencio obligado, Zacarías creció interiormente. Y su alabanza final fue más auténtica, porque brotó de un proceso real de transformación. La sorpresa de Dios desarma nuestras estructuras. Cuando Isabel insiste en que el niño se llamará Juan, rompe con la expectativa cultural y familiar. Esto revela cómo el actuar de Dios no se encierra en nuestras estructuras humanas. Dios, con frecuencia, interrumpe nuestras rutinas, cuestiona nuestras tradiciones y nos lleva por caminos nuevos. La obediencia de Isabel y Zacarías a la voz divina nos enseña que la fidelidad no siempre se ajusta a lo acostumbrado, pero sí responde a la novedad del espíritu. El desierto como escuela de libertad interior. El texto nos dice que Juan vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Este detalle, aparentemente menor, es teológicamente muy profundo. El desierto es el lugar donde el alma aprende a no depender de nada más que de Dios. Es la escuela de la libertad interior, donde se rompen los apegos y se purifica la mirada. Juan no fue formado en el templo ni en la ciudad, sino en el silencio, la austeridad y la escucha radical del espíritu. La infancia como espacio de gracia silenciosa. Es conmovedor que el Evangelio no relate hechos extraordinarios de la infancia de Juan, sino que simplemente diga que crecía y se fortalecía en el espíritu. Nos recuerda que muchas veces la gracia obra en lo oculto, sin que el mundo lo note. En esa infancia oculta se va formando el alma profética. Se va templando el carácter, se va profundizando la comunión con Dios. También nuestras etapas de aparente silencio pueden ser tiempo de gran crecimiento interior. El llamado a ser precursora o precursor. La vocación de Juan como precursor de Cristo nos interpela profundamente. Cada cristiano está llamado, en cierto modo, a preparar caminos para el Señor en la vida de otros. Podemos ser puente entre la confusión y la verdad, entre la oscuridad y la luz, entre la desesperanza y la promesa. Esta es una misión humilde pero esencial, ayudar a que otros reconozcan a Cristo cuando llegue a sus vidas. La mirada del pueblo puede despertar a la fe. El asombro del pueblo ante los acontecimientos es un signo de que el Espíritu ya está actuando. La admiración, el desconcierto, la apertura a lo inesperado son indicios de una sensibilidad espiritual que se despierta. En este sentido, los vecinos y parientes de Zacarías e Isabel también son parte de esta historia de salvación. Nos recuerda que muchas veces la fe se despierta a partir de los signos concretos que contemplamos en los demás. La profecía comienza en la obediencia.
La grandeza de Juan no comenzó en sus prédicas en el Jordán, sino en la fidelidad silenciosa de sus padres, y en su propia obediencia desde el vientre. La profecía no es un carisma despegado de la vida, sino la expresión madura de una obediencia cotidiana a la voluntad de Dios. El verdadero profeta no es quien dice cosas ruidosas, sino quien vive en coherencia con la palabra que ha recibido. La memoria de Dios transforma el pasado. El nombre Juan significa Dios hace gracia. No dice simplemente Dios hizo, como si fuera algo del pasado, sino Dios hace, es decir, un presente continuo. Esta expresión habla de un Dios que no olvida, que sigue obrando, que transforma incluso lo que parecía terminado. En cada vida humana, Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso cuando ya no esperamos nada. Un niño que será voz de esperanza. Este niño que ha nacido en una familia anciana y sencilla, sin títulos ni honores, será la voz que clama en el desierto. Su vida será don y anuncio. Juan nos recuerda que la voz de la esperanza no siempre proviene de los lugares poderosos, sino del corazón de aquellos que han sido moldeados por la humildad y la fidelidad. Su nacimiento es la semilla de una revolución espiritual que ya comienza a florecer. El tiempo de Dios nunca llega tarde. La historia de Zacarías e Isabel es testimonio de que el tiempo de Dios no es el nuestro, y que su actuar no se deja apresurar por nuestras expectativas. La esterilidad, que por años parecía un signo de maldición, se convirtió en el marco perfecto para mostrar la fidelidad divina. Dios no solo escucha, sino que responde en el momento justo, cuando su respuesta puede convertirse en señal viva para muchos otros. Aprender a esperar en Dios es también aprender a confiar en su sabiduría eterna. El poder transformador de la fe sencilla. El relato nos recuerda que Dios no escoge a los sabios del mundo, ni a los poderosos para iniciar su obra. Se sirve de un anciano incrédulo y de una mujer estéril para manifestar el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. La fe sencilla, aunque vacilante, tiene en sí misma una potencia inmensa, porque se abre al poder de Dios y permite que Él actúe. Cuando el corazón, aunque temeroso, dice sí, la historia se transforma. El silencio que purifica el corazón. Zacarías, al quedar mudo, no fue castigado, sino purificado. El silencio al que fue conducido lo llevó al centro de su alma, a replantearse su fe, sus dudas, sus certezas. Y desde ahí brotó una palabra nueva. No la palabra del sacerdote rutinario, sino la del profeta que ha sido tocado por Dios. También a nosotros nos hace falta, muchas veces, ese silencio fecundo que nos vacía de ruido para llenarnos de verdad. Cada nacimiento es una irrupción del amor divino. Aunque este relato tiene un carácter único, también nos habla del misterio de cada vida humana. Todo nacimiento es, en cierto sentido, una irrupción del amor de Dios en el mundo. Cada criatura que llega a la vida está envuelta en un proyecto divino, aunque no lo comprendamos de inmediato. Acoger la vida, bendecirla, respetarla desde el inicio, es reconocer que Dios sigue actuando en la historia con cada nuevo ser humano. Un corazón dispuesto vale más que una historia perfecta. Isabel y Zacarías no tenían un pasado perfecto. Cargaban con la humillación de la esterilidad y con la duda, como en el caso de Zacarías.
Pero Dios no escoge según los méritos, sino según la disposición del corazón. Incluso nuestros errores pueden ser parte del camino hacia la misión. Lo importante no es la impecabilidad, sino la apertura humilde a dejarse renovar por la gracia. El asombro como puerta de lo sagrado. La reacción de los vecinos muestra que el asombro abre la puerta al misterio. Cuando dejamos de darnos todo por sabido. Cuando algo nos impacta de verdad. Estamos más dispuestos a percibir la acción de Dios. En una cultura saturada de información y acostumbrada a todo. Recuperar la capacidad de asombro es un acto espiritual. Nos hace sensibles a lo invisible y atentos al paso del Espíritu. La vocación comienza en el seno de la familia. La historia de Juan no empieza con su prédica, ni con su retiro en el desierto. Comienza en el vientre de su madre. En la fidelidad cotidiana de unos padres creyentes. Toda vocación nace y se fortalece en el seno de una comunidad que acoge, acompaña, sostiene. La familia no es un escenario neutro, sino un verdadero terreno sagrado, donde Dios siembra la semilla de las grandes misiones. La memoria del pueblo alimenta la esperanza. El hecho de que estas cosas se comentaran en toda la región muestra la fuerza de la memoria colectiva. Cuando el pueblo guarda en su corazón los signos de Dios, se fortalece espiritualmente. La tradición oral, la historia sagrada. Los acontecimientos compartidos alimentan la esperanza del futuro. Recordar los gestos de Dios en la vida del otro nos ayuda a confiar en lo que Él puede hacer en la nuestra. El crecimiento espiritual no es automático. El texto dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Esto no es automático ni mecánico, implica un proceso. La madurez espiritual requiere tiempo, escucha, decisiones, renuncias, silencio, comunidad. No basta crecer en edad. Hay que dejarse formar interiormente. Solo quien se deja modelar por el Espíritu puede llegar a ser instrumento fiel del reino. El silencio de la infancia de Juan es también palabra. Aunque no sabemos mucho de los años previos a su aparición pública, el Evangelio nos indica que ese tiempo no fue vacío. Fue el tiempo de la formación silenciosa, de la intimidad con Dios, del arraigo en lo esencial. A veces nos desesperamos cuando no vemos frutos rápidos. Pero Dios actúa en la profundidad, en lo oculto. La infancia silenciosa de Juan nos recuerda que el tiempo escondido también es palabra, también es misión. Un nombre que revela una misión. El nombre Juan, que significa Dios es misericordioso. No fue una elección arbitraria ni simplemente afectiva. Es un nombre cargado de revelación. Porque en él se resume la esencia de su existencia y vocación. Nombrar al Hijo no según la tradición familiar, sino según la palabra de Dios, es reconocer que su vida pertenece a un designio más alto. En Juan, cada vez que su nombre era pronunciado, se recordaba que Dios sigue obrando con ternura en medio de su pueblo. La ruptura con lo esperado como signo profético. La sorpresa ante el nombre de Juan fue una forma en la que Dios rompió las estructuras previsibles. El pueblo esperaba que el niño recibiera el nombre de su padre, pero Dios tenía otro plan. La fidelidad a la voz del Señor, por encima de las costumbres. Es una característica de toda vocación profética. Quien es llamado por Dios no puede dejarse moldear por la presión social, sino que debe permanecer fiel a la voz que lo llamó desde el vientre.
El don de la palabra como fruto del silencio. Zacarías, al recuperar el habla tras escribir el nombre de su hijo, nos enseña que la palabra verdadera nace del silencio creyente. No cualquier palabra tiene poder, sino aquella que brota de un corazón purificado. Por la espera, por la escucha, por el asombro. Su primera palabra no fue queja ni explicación, sino alabanza. Así es la verdadera palabra espiritual, no se defiende. No se impone, sino que glorifica a Dios con humildad y gratitud. El temor reverente que lleva a la conversión. El temor que se apoderó de los vecinos no fue miedo paralizante, sino reverencia ante lo sagrado. Cuando algo manifiesta el paso de Dios, el alma siente un estremecimiento que la abre a lo trascendente. No es un temor destructivo, sino una experiencia de pequeñez ante el misterio. Esta experiencia puede ser el inicio de una conversión auténtica, porque despierta la conciencia de que no somos dueños del tiempo ni de la historia. La comunidad como testigo del obrar divino. El pueblo de Judea no fue un espectador pasivo, sino testigo de la acción de Dios. La fe no es solo experiencia individual. Se fortalece cuando es compartida, cuando la comunidad reconoce los signos de Dios en medio de ella. La historia de Juan no se comprende aislada, sino en el contexto de un pueblo que espera y se abre al cumplimiento de las promesas. La comunidad creyente es el espacio donde los milagros florecen y se recuerdan. La infancia espiritual como etapa de fundación. Juan no comenzó predicando en el Jordán ni bautizando en multitudes. Su infancia fue una etapa de silencio, de crecimiento interior, de anonimato santo. También en nuestra vida espiritual hay momentos de ocultamiento, en los que no hay acción visible, pero sí una intensa preparación invisible. La infancia espiritual es el tiempo donde se forjan las raíces profundas de la fe, sin las cuales no podríamos resistir. Cuando llegue el tiempo de la misión, la fidelidad en lo pequeño prepara para lo grande. Juan fue fiel en lo oculto, en su crecimiento silencioso, en su desierto desconocido. Esa fidelidad, cultivada sin aplausos, es la que le permitió luego ser firme en su testimonio público. En la vida espiritual, quien no es fiel en lo pequeño, difícilmente podrá sostenerse en lo grande. La fidelidad cotidiana, discreta y constante, es el cimiento del profetismo verdadero. El desierto como lugar de fecundidad espiritual. Aunque el desierto es símbolo de soledad y austeridad, en la historia de la salvación es también lugar de encuentro con Dios. El desierto purifica, despoja, confronta, pero también fecunda el alma con luz nueva. Juan fue formado en esa escuela dura y santa, donde no hay máscaras ni distracciones. También nosotros necesitamos nuestros desiertos. Esos momentos donde el Espíritu nos conduce a estar a solas con Dios, para redescubrir quiénes somos. Preparar caminos no es protagonismo, sino servicio. La vocación de Juan no fue ser el centro, sino el que prepara el camino. Él entendió que su misión era allanar, señalar, desaparecer para que otro creciera. Este es el corazón de toda vocación cristiana. No buscar brillar, sino permitir que Cristo brille en nosotros. No construir nuestro propio reino, sino abrir caminos, para que el reino de Dios llegue a los demás. El Espíritu como fuerza que fortalece desde dentro. Lucas dice que Juan se fortalecía en el Espíritu. Este fortalecimiento no era físico, ni emocional, sino espiritual.
El Espíritu Santo lo habitaba, lo guiaba. Lo preparaba en lo secreto. Este mismo Espíritu quiere también fortalecernos a nosotros. En nuestras flaquezas, miedos y debilidades. Cuando dejamos que el Espíritu obre, lo invisible en nosotros se vuelve roca firme, sobre la que se puede construir un camino de santidad. El Dios que sorprende en lo imposible. La historia de Juan nace desde lo humanamente imposible. Isabel era estéril y de edad avanzada. Y sin embargo concibió por la acción de Dios. El Señor siempre se complace en manifestarse donde el mundo ya no espera nada. Así demuestra que su poder no está limitado por nuestras condiciones humanas, ni por la lógica de lo probable. Donde hay fe, aunque sea pequeña, Dios puede realizar maravillas. Una vida marcada por el Espíritu. Desde el vientre de su madre, Juan está lleno del Espíritu Santo. Su vocación es sellada antes de nacer. Y su vida se convierte en testimonio de obediencia a esa unción recibida. El Espíritu no lo conduce al poder ni al reconocimiento, sino al desierto, a la humildad, a la preparación interior. Ser guiado por el Espíritu es aceptar caminos diferentes a los del mundo. Y confiar que allí donde Él guía, hay plenitud aunque no haya aplausos. El misterio del crecimiento oculto. El versículo final nos habla del crecimiento de Juan en el desierto. No sabemos detalles, pero sí intuimos un proceso silencioso y profundo. Crecer no es solo un asunto de tiempo, sino de hondura. Juan creció en intimidad con Dios, en discernimiento, en fortaleza interior. Ese tiempo de maduración escondida fue el fundamento de su palabra fuerte y clara cuando apareció en público. El carácter profético del nacimiento. Cada elemento del relato tiene una fuerza profética. El silencio de Zacarías, la esterilidad vencida. El nombre inesperado, la reacción del pueblo. Todo ello no solo anuncia el nacimiento de un niño, sino la irrupción de una nueva etapa en la historia de la salvación. En Juan, el Antiguo y el Nuevo Testamento se estrechan la mano. Y la espera mesiánica empieza a vislumbrar su cumplimiento. El asombro como semilla de fe. La gente se pregunta, ¿qué va a hacer este niño? Esa pregunta no queda respondida en el momento, pero siembra algo importante. El asombro que abre la puerta a la fe. Cuando el corazón se asombra, se vuelve disponible a lo nuevo de Dios. La rutina mata la fe, pero el asombro la despierta. Por eso, cultivar un corazón disponible, sensible, abierto, es fundamental para ver a Dios actuar. La fidelidad de Dios más allá de nuestras dudas. Zacarías dudó cuando el ángel le anunció la concepción de Juan. Pero Dios no retiró su promesa. Aún en medio de la fragilidad humana, el Señor cumple su palabra. Este relato nos enseña que nuestras caídas no detienen la fidelidad de Dios. Lo que Él ha prometido lo llevará a término. Incluso cuando nosotros no entendamos el cómo ni el cuándo. El poder de la obediencia silenciosa. Zacarías, escribiendo el nombre Juan. Obedece sin pronunciar palabra. En esa obediencia sencilla, se le abre de nuevo la boca. Esto muestra que muchas veces la verdadera transformación llega cuando nos rendimos, cuando dejamos de querer tener el control. Obedecer, aunque no comprendamos, nos introduce en una libertad más profunda. Y nos devuelve la voz que alaba y bendice.
El desierto como cuna de los profetas. No es casual que Juan se forme en el desierto. Los profetas bíblicos nacen en la soledad, lejos del ruido, donde solo se escucha la voz de Dios. El desierto, con su austeridad, desnuda el alma y la prepara para escuchar sin distracciones. Hoy más que nunca, necesitamos desiertos espirituales, donde el alma vuelva a conectarse con lo esencial y recupere su centro en Dios. La fuerza del Espíritu sobre lo institucional. Zacarías era sacerdote, pertenecía al sistema del templo. Pero Dios actúa fuera de las estructuras. En una casa silenciosa, con una mujer estéril. Juan no nace en el templo, sino en el hogar de una pareja que confía. Este relato nos recuerda que el Espíritu no se encierra en instituciones, sino que se mueve libremente, donde hay apertura, fe y humildad. Una historia que anticipa al Mesías. Todo lo que rodea a Juan apunta hacia otro mayor que él. Su vida entera es una preparación, una señal, una flecha que indica el camino. Juan no vivió para sí mismo, sino para anunciar a Cristo. Esta actitud nos interpela: ¿vivimos para nuestros propios fines, o para preparar el camino del Señor en los demás? Como Juan, estamos llamados a ser precursores con nuestra vida. Una vocación que brota desde el seno materno. Juan no se hace profeta con el tiempo, sino que es consagrado desde el vientre de su madre. Esto nos recuerda que Dios nos conoce y nos elige antes de que podamos responderle. En cada vida hay una vocación sembrada desde el origen. Una identidad profunda que no depende de nuestras capacidades ni méritos, sino de la gracia que nos ha llamado antes que naciéramos. Reconocer esto despierta reverencia por nuestra propia historia y por la de cada ser humano, incluso desde antes de nacer. El papel esencial de los padres en la transmisión de la fe. Isabel y Zacarías no son simples testigos pasivos del milagro. Ellos acogen, obedecen, educan y acompañan el crecimiento de Juan. La familia aparece como primer lugar de formación espiritual. Padres que oran, que escuchan a Dios, que enseñan con el ejemplo. Se convierten en mediadores entre el cielo y la tierra. Hoy más que nunca, esta dimensión profética de la paternidad y maternidad está llamada a renacer con profundidad y belleza. El lenguaje redimido por la obediencia. Zacarías, al escribir el nombre de su hijo, recupera el habla. Este detalle es de una profundidad espiritual conmovedora. Nuestra palabra se purifica cuando se alinea con la voluntad de Dios. Las voces que sanan, que bendicen, que anuncian el Evangelio, no nacen de la arrogancia ni del ruido, sino de una obediencia silenciosa y llorante. A veces, necesitamos ser silenciados para aprender a hablar desde la verdad de Dios. El signo como pedagogía divina. Dios no actúa solo con palabras, sino también con signos visibles. El embarazo de Isabel, el silencio de Zacarías. La elección del nombre, la reacción del pueblo. Todos son signos que anuncian algo mayor. Así es también nuestra vida de fe, llena de signos que, si estamos atentos, nos hablan de la presencia activa de Dios. Vivir despiertos espiritualmente es tener ojos para ver esos signos y corazón para interpretarlos a la luz del Espíritu. La historia personal como lugar de revelación. Cada uno de nosotros tiene una historia única, tejida con luces y sombras, aciertos y fracasos. En la historia de Juan vemos cómo Dios puede obrar en una familia marcada por la esterilidad, por la incredulidad,
por el silencio. Nuestra historia, por más quebrada que esté, también puede ser lugar de revelación y salvación. Dios no cancela nuestras heridas, pero las transforma en manantiales si nos dejamos conducir por Él. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Esta expresión tan sencilla contiene un dinamismo inmenso. Juan no solo crecía biológicamente, sino espiritualmente. Su alma se robustecía en lo invisible. También nosotros estamos llamados a crecer cada día en lo interior. En paciencia, en fe, en sabiduría, en discernimiento. No es un crecimiento ruidoso ni espectacular, pero es el más necesario para sostener cualquier misión en la vida. La importancia de los silencios largos. Juan permaneció muchos años en el desierto antes de aparecer en escena. No buscó atajos ni exposiciones prematuras. La madurez espiritual requiere tiempo, silencio, distancia del ruido. En una época de inmediatez, el ejemplo de Juan nos recuerda que Dios obra en lo profundo y en lo lento. El alma necesita estaciones de invierno, donde nada parece florecer, pero donde las raíces se hunden más fuerte. Preparar el corazón para la visita de Dios. Toda la existencia de Juan tiene un único fin: preparar el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Este también debe ser el sentido de nuestra vida cristiana. Preparar caminos, allanar obstáculos. Anunciar que el Señor viene a salvarnos. No es tarea fácil, ni siempre es comprendida. Pero es una de las vocaciones más hermosas. Cada gesto de caridad, cada acto de verdad, es una forma de preparar el camino del Señor en otro. La gracia que supera los esquemas humanos. El pueblo se pregunta con asombro, ¿qué va a hacer de este niño? Porque comprenden que en él hay algo que no se explica humanamente. La gracia rompe con lo establecido, con lo que parece lógico o tradicional. Cuando Dios actúa, descoloca, descentra, sorprende. Y nos invita también a vivir con la libertad del espíritu, que no se deja enjaular por las costumbres, sino que sopla donde quiere. El espíritu que nos prepara para ser profetas. El relato termina con una frase luminosa. Y la mano del Señor estaba con él. Esta presencia no era una idea, sino una experiencia concreta de acompañamiento, protección y guía. También nosotros necesitamos sentirnos sostenidos por esa mano que no nos abandona. Solo así podremos cumplir, como Juan, la misión que nos ha sido confiada. Ser voz que clama en el desierto. Ser testigos de la luz, aunque no seamos la luz. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.